Te entiendo, he estado en la misma situación. Quieres comenzar a invertir en la bolsa de valores, pero no tienes mucho dinero, por ahora. Es posible comenzar a invertir con poco dinero y sin darte cuenta juntar una cantidad de dinero considerable, pero ¿cómo es posible esto? Lo primero que debes saber es que hay muchas opciones para invertir tu dinero, pero por ahora hablaremos de la bolsa de valores y en este punto ya sabes por dónde va el asunto. Sí, acciones. Las hay de todo tipo, acciones que te pagan dividendos, acciones que no te pagan dividendos a cambio de un mayor crecimiento en su precio por acción, acciones de la mayoría de las empresas que probablemente conozcas. Incluso hay acciones que incluyen otras muchas acciones, así es, estoy hablando de los ETFs, esos instrumentos que te permiten comprar un conjunto de acciones con una sola acción. Pero bueno, no te quiero enredar así que vamos al grano. Como es de costumbre vamos a ver cómo lo hace Juanito. Juanito es ciudadano del pueblo inversión. En ese pueblito no se habla de otro tema que no sea de la bolsa de valores. Antes de lanzarse a invertir en la bolsa de valores, Juanito tuvo que cumplir con 3 aspectos importantes. El primer punto es tener ahorros, pero no me refiero a esos ahorros con los que esperas obtener una ganancia. Estoy hablando de ahorros para poder solventar cualquier situación imprevista, así es, antes de comenzar a invertir Juanito construyó su fondo de emergencias. Esto es muy importante, porque de lo contrario si solo tuviera disponibles los ahorros que invierte en bolsa probablemente vendería sus inversiones en una emergencia y si hay una crisis perdería mucho dinero. El segundo punto es el que considero el más importante de todos. Juanito comenzó su formación, ya sabes, en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea inversión, pero también decidió invertir unos cuantos dólares en un curso, aunque también pudo haberlo hecho de manera gratuita, pero se ahorró un poco de tiempo. El tercer punto es que Juanito pudo separar una suma de dinero que estaba dispuesto a perder. Esto no significa que él ya iba con la idea de que iba a perder dinero, pero como toda inversión, existe un riesgo. Juanito tampoco tenía mucho dinero, comenzó con una pequeña suma de $100 y él estaba dispuesto a no tocar ese dinero por un largo periodo de tiempo. Una vez Juanito cumplió con esos 3 puntos comenzó su historia de éxito. Su éxito se basa en 3 pilares que cualquier persona puede seguir. Es de lo más sencillo y las probabilidades de éxito son elevadas. Diversificación, disciplina e interés compuesto. Al iniciar su plan Juanito estableció su objetivo, quería invertir para poder darse un retiro digno sin necesidad de depender de pensiones del gobierno. Así que veamos esos 3 pilares. Diversificación. El primer pilar es uno de los conceptos fundamentales de la inversión. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Juanito sabe que un inversor inteligente no pone todo su dinero en un solo negocio por muy maravilloso que le parezca. Analizó productos que le permitieran tener una correcta diversificación y encontró que podía invertir en el índice de referencia de la bolsa por excelencia, con el mejor rendimiento durante un largo periodo de tiempo, el Standard & Poor's 500. Este índice le da una diversificación gracias a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que componen dicho índice. Tiene un montón de alternativas de ETFs que replican a ese índice, pero al final se queda solo con 2, BO y IVV. Los 2 son excelentes, aunque decide quedarse con BO. Disciplina. El segundo pilar es la disciplina. Juanito sabe que para lograr el éxito en algo hay que tener disciplina y la inversión no es la excepción. ¿Recuerdas que Juanito solo tenía $100 para comenzar a invertir? Juanito es una persona comprometida, se propuso a invertir todos los meses $100 y de manera religiosa sigue esa norma. Tal vez parezca complicado, pero mata 2 pájaros de un tiro. Es decir, por una parte, puede ahorrar algo de dinero a la vez que obtiene una rentabilidad, por otro lado, desarrolla lo más importante que es el hábito de la inversión. De esta manera sin darse cuenta al pasar el primer año tenía invertidos $1,300 y había generado una ganancia de $130, lo que equivale a una rentabilidad del 10% anual que es lo que puede esperar invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Interés compuesto. Pero ¿qué pasaría si Juanito extiende su horizonte temporal a 10 años? ¿Recuerdas que solo invierte $100 mensuales?
Bueno, en el primer año como sabemos su ganancia fue de tan solo $130, pero durante esos 10 años su ganancia acumulada fue de $9,196, acumulando un capital total de $21,296, nada mal, ¿cierto? Esto es el efecto bola de nieve que genera el interés compuesto, a mayor plazo más crece la bola de nieve. Ahora veamos qué pasaría si Juanito invierte durante un periodo de 20 años. Al final tendría un capital total de $76,275 suponiendo una rentabilidad del 10% anual. En cambio, si Juanito solo hubiera ahorrado tendría $25,300 sin tomar en cuenta que la inflación se come su dinero. Como puedes ver, la estrategia de Juanito es sencilla y no supone destinar una cantidad significativa de dinero. En resumen, si inviertes en un ETF que te dé una correcta diversificación e inviertes periódicamente una cantidad cómoda para ti, los expertos recomiendan un 10% de tu presupuesto mensual a la inversión, y lo dejas durante un periodo considerable de tiempo, puedes obtener un buen resultado sin que esto suponga mucho esfuerzo. Y si ya sé, es aquí donde vienen algunos gurús al no estar de acuerdo con esto por considerarlo aburrido, pero en lo personal yo preferiría tener unos dólares extra a no tener nada. Esta es una estrategia que no requiere de altos niveles de conocimiento, así que no debes tener miedo de alguna crisis. En momentos de crisis puedes duplicar la cantidad de dinero destinada, ya sea que inviertas de manera semanal, mensual, trimestral o semestral, esto porque comprar en estos momentos es como comprar en épocas de ofertas, así que debes de aprovechar siempre y cuando sea una caída de mercado general. Si inviertes en empresas individuales debes analizar la situación más a profundidad. Si quieres aumentar tus ganancias, lo correcto sería que te formaras adecuadamente y de esta manera podrías aumentar tus rendimientos invirtiendo en acciones individuales. ¿A qué me refiero con esto? Si inviertes en el conjunto de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el retorno de tu inversión sería el promedio de la bolsa americana, pero si lo haces en acciones individuales podrías obtener un retorno más elevado. Por ejemplo, al haber invertido en Microsoft habrías obtenido una rentabilidad del 25.5% anual, lo que significa que un capital de $10,000 a día de hoy serían $31,132. En cambio, al haber invertido en todo el índice habrías obtenido una rentabilidad del 9.6%, lo que significa que un capital de $10,000 a día de hoy serían $18,814, una diferencia abismal. Claramente invertir en acciones individuales tiene mayor riesgo, pero si eres capaz de seleccionar un conjunto correcto de acciones puedes hacer maravillas como pequeño inversor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pues bien, hasta aquí el video de hoy, nos vemos en un próximo video.